Tenía una autocaravana que solía usar todo el tiempo como camper en los bosques detrás de mi casa. Era una chatarra, pero solo la conducía unos pocos kilómetros. Luego la estacionaba y pasaba unos días, así que no necesitaba hacer nada especial. Hace unos 4 años llevé esta autocaravana al bosque para un fin de semana normal de camping. Conduje por el camino de tierra aproximadamente 1 milla. Luego me desvié hacia un pequeño claro entre los árboles y monté el campamento. Hice una pequeña fogata, saqué sillas, me senté y tomé algunas bebidas. A menudo llevaba amigos conmigo, pero no siempre podían pasar varios días, así que era solo un tiempo que pasaba conmigo mismo. A medida que caía la noche, añadí más combustible a la hoguera. Justo después de que el sol se hubiera puesto por completo, escuché algo moviéndose afuera de mi campamento. No sonaba como fauna. Sonaba más como una persona caminando en algún lugar entre los árboles. Miré en esa dirección, pero no vi nada. Esto continuó durante unos 20 minutos, escuchando lo que sonaba como alguien caminando alrededor de mi campamento. Apagué el fuego y me metí en la autocaravana, cerrándola con llave para la noche y mirando por las ventanas durante la próxima hora. Pero aún no vi nada. De todas las veces que había salido al bosque, nunca me había encontrado con alguien cerca de mi campamento. Así que esto no era algo normal. Además, saber que estaban merodeando en la oscuridad sin una linterna era aún menos normal. Volví a verificar las cerraduras antes de acostarme y, afortunadamente, tuve una buena noche de sueño. Por la mañana me levanté, hice café, desayuné y pasé un par de horas dentro de la autocaravana antes de salir. Quería dar un paseo, pero no me sentía cómodo dejando mi autocaravana allí sabiendo que alguien más estaba por aquí, así que en su lugar fui a dar un corto paseo. Fui a donde había escuchado a la persona la noche anterior, buscando huellas para confirmar que era realmente una persona, pero en mi búsqueda rápida no encontré nada útil. No sé si me puso más o menos inquieto, pero cuando volví a la autocaravana saqué mi pistola y la llevé en la cintura, solo por precaución. Cuando llegó la noche encendí la hoguera e intenté apartar esos pensamientos de mi mente. Estuve afuera durante un tiempo, quiero decir, probablemente 1 hora, y me alivió no haber oído nada. Tomé una cerveza y escuché los relajantes sonidos del bosque durante la noche hasta que me entró sueño. Me levanté y fui a apagar la hoguera cuando vi una figura de reojo. Mi cabeza se giró rápidamente para mirarla. Estaba parada entre los árboles, quizás a unos 25 pies de distancia, iluminada por la tenue luz de la hoguera, solo observándome. Pasó solo un momento antes de que se volviera y se fuera, alejándose de la luz. Me sentí realmente inquieto y no escuchar más pasos o movimiento solo me hizo más paranoico acerca de dónde podría estar. Recogí todo lo que tenía afuera y lo metí en la autocaravana. Luego apagué el fuego y me encerré de nuevo. Incluso pensé en empacar todo y regresar a casa por la mañana, porque esto ya no iba a ser una experiencia agradable. Quienquiera que estuviera allí había pasado por mi autocaravana 2 veces, y en ninguna ocasión dijo nada ni se presentó. Me quedé en alerta durante un par de horas, revisando las ventanas varias veces y escuchando atentamente. Fue durante la 3.ª hora, mientras me quedaba dormido en mi silla, que escuché pasos acercándose a la autocaravana. Caminaban rápidamente directo hacia la puerta. Me quedé en silencio, aferrándome a mi pistola y esperando que no hicieran nada. Hubo unos extraños segundos en los que no hicieron ningún ruido. Simplemente se quedaron al otro lado de la puerta. Luego dieron un paseo lento alrededor de la autocaravana y luego corrieron rápidamente. Me mantuve despierto hasta que salió el sol y, tan pronto como estuvo lo suficientemente claro para conducir, preparé la autocaravana y me fui a casa. Quienquiera que estuviera allí tenía que tener planes enfermizos para acercarse a mi autocaravana de esa manera en medio de la noche, y sabía que si me quedaba probablemente habría terminado realmente mal para uno de nosotros, y yo no iba a arriesgar mis posibilidades para que fuera yo. Mi familia tenía algunas cabañas en Puebla que todos disfrutábamos usando de vez en cuando, o teníamos reuniones familiares allí, pero para este viaje fui solo. Acababa de cumplir 20 años y nunca había ido de camping solo, así que pensé que acampar cerca de las cabañas sería perfecto en caso de que algo sucediera. Conduje 1 hora hasta allí y caminé 30 minutos por un sendero que llevaba a la cabaña en la que me quedaría.
Cuando me acerqué, noté que una de las ventanas faltaba. No había vidrios en el suelo. Parecía que toda la ventana simplemente se había quitado, lo cual fue algo muy inesperado de ver. No planeaba entrar a la cabaña, pero había traído la llave por si acaso, y esto parecía algo que debería investigar, pero me quedé aún más desconcertado cuando la puerta se abrió sin que la desbloqueara. Entré y de inmediato fue evidente que habían entrado a la fuerza. Había huellas de barro por todo el suelo y faltaban algunas cosas más caras. Fue lamentable verlo, pero no había forma de saber cuánto tiempo había pasado desde que sucedió todo. Según lo que sabía, habían pasado meses desde que alguien estuvo en las cabañas, e incluso entonces, podrían no haber venido a esta cabaña. Traté de cerrar lo mejor posible y salí a buscar un lugar para acampar. No tenía servicio, pero no sentí que fuera absolutamente necesario informar a mi familia de inmediato o llamar a la policía aún. Caminé 30 minutos cuesta abajo desde la cabaña y encontré un lugar lo suficientemente plano para instalarme. Comenzó a llover y, siendo nuevo en esto, me llevó un par de horas organizar todo de la manera correcta. Ya empapado me senté afuera en un tronco cercano a un árbol y comencé a comer algo de comida empaquetada. De la nada comencé a escuchar a alguien hablando. Inmediatamente vi a un hombre caminando detrás de mí. Estaba empapado, subiendo por la colina en dirección a la cabaña y no parecía haberme notado. La forma en que hablaba era realmente extraña porque no tenía sentido y obviamente estaba hablando solo. Pronto se fue de mi vista, pero ver eso me dio escalofríos. Pasó una hora y di un breve paseo de regreso a la cabaña para ver si tal vez se estaba quedando allí, pero desde lejos aún parecía vacía, así que volví. Cuando llegó la noche, usé un kit de fuego para encender una pequeña fogata y lo usé para calentar parte de mi comida. La lluvia lo hizo difícil, pero una vez que el fuego ardía, se mantuvo bastante bien. No mucho después escuché pasos provenientes de arriba de la colina. Miré a los árboles sin ver nada más allá del alcance de mi fogata. Continuaron caminando hasta que un hombre entró en mi campo de visión. No podía ver mucho de él, pero se parecía al hombre que había visto anteriormente. ¿Qué quieres?, grité tratando de ahuyentarlo. Se detuvo y me miró con una cara inexpresiva, con la lluvia goteando de su cabeza mientras simplemente se quedaba allí. Grité de nuevo, pero no se movió. Estábamos a solo 10 pies el uno del otro, y cada segundo me hacía más y más asustado de lo que estaba a punto de suceder. Luego, a través de la lluvia, escuché el sonido de un solo paso detrás de mí. Corrí instantáneamente hacia el lado de la colina y no paré hasta que mis piernas me fallaron. No creo que me persiguieran, pero con la lluvia y el viento era demasiado difícil escuchar mientras corría. Encontré el camino de vuelta y caminé el resto del camino hasta mi coche bajo la lluvia, solo con la luz de mi teléfono. Una vez que estuve al alcance, llamé al 911. En los días siguientes, se envió un equipo para investigar la cabaña y mi campamento. El campamento se había ido. Solo quedaban algunas piezas inútiles de equipo, pero en la cabaña identificaron 3 huellas únicas en el suelo. Me tuvo temblando durante semanas saber que había 3 hombres desconocidos por ahí escondidos no muy lejos. No se encontró nada más y se dijo que probablemente solo fue un robo porque no me persiguieron, pero quién sabe lo que me habrían hecho si me hubiera quedado allí. Hace un año decidí tomar unas vacaciones de verano para hacer senderismo y acampar en un pequeño río cerca de la casa de mis padres. Después de visitarlos durante unos días, planeaba salir solo para acampar a lo largo del río por 1 o 2 noches y luego regresar a casa. No vivo en el estado más aventurero, así que siempre trato de estar en la naturaleza cuando estoy en la ciudad de mis padres. Después de visitarlos, me embarqué en mi caminata. El sendero que tomé para llegar al río duraba alrededor de 4 horas a un ritmo constante de caminar. Pero lo mejor de todo era que nadie más lo usaba. El río no era enorme, y había muchos senderos más pintorescos y señalizados, pero este era solo un camino de tierra delgado que no estaba muy definido. Cuando llegué al río, prácticamente ya estaba oscuro, así que monté mi tienda de campaña y encendí un fuego para relajarme antes de acostarme. Mientras estaba allí sentado durante unos minutos, empecé a escuchar pasos acercándose a mí. Miré y, después de un minuto, un hombre apareció entre los árboles.
Me saludó y se acercó a mi campamento con una sonrisa. Parecía un hombre normal de unos 30 años, aunque un poco sucio y descuidado, como si hubiera estado acampando aquí por un tiempo. Después de presentarse como Joel, charló conmigo contándome que estaba acampando no muy lejos de aquí. Fui educado y seguí charlando, pero toda la situación me pareció extraña. Eventualmente el hombre dijo buenas noches y se fue. Lo observé mientras caminaba por el río con su linterna, pero después de un minuto, la luz se apagó y no hubo nada más después de eso. Inicialmente no pensé mucho en el encuentro, pero definitivamente había algo extraño en ese hombre. Lo que más me preocupaba era cómo apareció justo unos minutos después de encender el fuego. Tenía que haber estado muy cerca, como si me estuviera siguiendo o algo así. Resté importancia a todo, diciéndome a mí mismo que era solo nervios y que fue pura suerte que él estuviera aquí después de todo, ya que se presentó y charló, lo cual asumí que no habría hecho si tuviera malas intenciones. Apagué el fuego y me quedé en mi tienda durante un tiempo antes de quedarme dormido. Me desperté al amanecer y pasé el día caminando a lo largo del río. Extrañamente, no vi otros campamentos. No había señales de fuego o tiendas instaladas, ni siquiera en la dirección en la que vi al hombre caminar. Supuse que debía haber estado más adentrado en el bosque, pero eso solo me puso un poco más nervioso. Regresé a mi tienda justo antes de que oscureciera y me sorprendió ver a Joel sentado junto a mi fogata apagada. ¿Puedo ayudarte?, dije. Él sonrió y dijo que estaba esperando a que regresara porque había encontrado algo río abajo. Se levantó y empezó a caminar, instándome a que fuera con él y viera por mí mismo. Dudé. Me quedaré aquí, Joel. Estoy un poco cansado. Se volvió y me miró con la misma sonrisa, preguntándome de nuevo que fuera con él. Nos miramos a los ojos durante un par de segundos largos y supe con certeza que algo no estaba bien. Su sonrisa comenzó a desvanecerse y me preguntó una vez más, esta vez en un tono menos amigable. Opté por no decir nada y después de un momento, se dio la vuelta y empezó a caminar hacia el río. Mientras lo observaba, vi el contorno de una pequeña pistola sobresaliendo de su camisa, como si la hubiera metido incómodamente en la parte trasera de sus pantalones. Aunque no es inusual llevar un arma de fuego en los bosques, nunca supe de ningún excursionista o campista que la llevara incómodamente en la parte trasera de sus pantalones, escondida bajo la camisa. La única razón sería tenerla oculta a la vista de otras personas, lo cual, según tengo entendido, no debería ser la principal preocupación al adentrarse profundamente en un bosque. Después de ver eso, empaqué todo y regresé a casa en menos de una hora. Afortunadamente, pude quedarme en el camino en la oscuridad y llegué a mi coche después de 4 horas y media de caminata. Cuanto más pienso en ello ahora, más aterradora fue ese encuentro. Estoy casi seguro de que me había seguido hasta mi campamento, pero no sé por cuánto tiempo o si me estaba acechando todo el tiempo que estuve allí. Su intento de atraerme hacia el río fue casi con seguridad un intento de algo terrible, y creo que si no me hubiera ido cuando lo hice, probablemente habría vuelto más tarde esa noche, y nunca me habrían vuelto a ver.